Hola chiquillos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿No se escuchan Sí. bien? Ya, súper. Bueno, aquí estamos por segunda jornada consecutiva en nuestros debates constituyentes en el marco del curso de Introducción a la Ciencia Política, de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, así que estamos súper contentas y contentos y contentes de poder tenerles aquí nuevamente en esta actividad que hemos organizado como curso. Así que felices de poder hoy día estar compartiendo junto a Damaris Abarca, que es candidata para el distrito 15. Bueno, yo la voy a presentar, vamos a seguir una lógica un poco parecida a la de ayer, pero con algunas reestructuraciones. También tengo el gusto de comentarles que está acompañándonos hoy día la profesora Priscila también, que algunos la ubican, ahí nos está saludando. También está el profesor Carlos, que va a saludar muy brevemente también al inicio, y evidentemente está mi equipo apañador docente, que está conformado por Guillermo, que también va a saludar ahí, y Jacqueline, y evidentemente también por nuestra anfitriona del día, quien es Claudia Gelves, que es estudiante también del curso, quien hoy día va a ser nuestra anfitriona, como les acabo de mencionar. Entonces, para que vayamos partiendo el debate del día de hoy, les comento que nuestra invitada, que está acá, Damaris, que le agradecemos también su tiempo y su disposición, que muchas gracias de verdad, Damaris. Bueno, a Damaris, como ya ustedes saben, porque lo han visto en las redes sociales del departamento, pasó por ahí también en las informaciones de la facultad, también sabemos que va a estar la próxima semana en el marco de una actividad de la universidad. Te vimos, pero ahora ustedes tienen la posibilidad de tenerla incluso más cerca para que podamos conversar temáticas que a ustedes también les interesan. Hay personas también de tu distrito acá. Es una ajedrecista chilena, tetracampeona nacional, presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile. Bueno, dentro de todo este marco, Damaris ha luchado por promover la igualdad de género, un espacio que ha sido históricamente eh, dominado por los hombres, y se ha encargado de fomentar la participación de mujeres en este deporte, siendo ella misma también un ejemplo de aquello, y es considerada también una de las mejores ajedrecistas de Latinoamérica, y es creadora también de la Asociación de Ajedrecistas Chilenas, AGFEM. Damaris nació en la sexta región de Rancagua y es candidata constituyente, como les dije, del distrito 15, que comprende las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Mayoa, Mostazal, Olivar. Saludo Olivar porque toda mi familia es de allá, mi papá incluido, así que ahí tengo toda una familia. Quinta de Tilcoco, Rancagua, Requino, Arrengo, ciudad en la que actualmente entendemos resides. Bueno, su candidatura independiente, la lista de la prueba de dignidad, y postura en un cupo de convergencia social. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, pero se dedica completamente a la práctica del ajedrez y su difusión tanto en Chile como en el extranjero. Muy bienvenida, Damaris. Ahora, bueno, te va a saludar también muy brevemente Priscila y luego Carlos para darle el pase a nuestra anfitriona del curso, Claudia. ¿Voy yo? Sí. Bueno, hola chiquillas, chiquillos, chiquillas, gracias por conectarse, gracias a la Fabiola por organizar esto y a su equipo. Fabiola siempre muy motivada, por supuesto, muchas gracias Damaris por conectarte a esta discusión. Yo también bien interesada en conocerte para que podamos hablar también desde los territorios, ¿cierto? Que es algo bien importante y que de alguna manera los constituyentes las van a tener que ingeniar para incluir este aspecto territorial. Eh, y bueno, gracias por esta invitación, Fabi, y ojalá que salga todo bien en esta conversación. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias, Fabiola, por la invitación a esta instancia. Creo que es sumamente pertinente también para los estudiantes participar de instancias como estas, en donde también ponemos en debate y en práctica cada uno de los contenidos que vemos al interior de las salas de clase, en este momento, en estas salas virtuales.
en ese contexto, agradecerte, Damaris, por estar acá en este espacio, por haber dado tiempo a nuestra agenda, que sabemos que hoy día lo que menos sobra es tiempo, ¿no? En todo lo que estamos llevando adelante. Yo también, como dice la Priscila, estoy súper interesado también en escucharte, particularmente porque también soy de región, soy de Magallanes, entonces como que las perspectivas de lo territorial fuera de lo que es la región metropolitana me resultan ampliamente estimulantes, y veo que forman parte de tu programa también. Así es que, nada, bienvenida, gracias por haberte hecho espacio en tu agenda para estar hoy día con todos nosotros. Dale, Claudia, nomás. Ya, bacán. Bueno, bienvenidas a todas, todes y todos a esta instancia que para nosotros igual es súper importante generar estos diálogos, no solamente por el curso de Introducción a la Ciencia Política, instancia que también ha preparado con mucho cariño la profesora y también sus ayudantes, sino también porque esto está inmerso en un contexto actual en el que todos tenemos también algo que ver, y por lo mismo hoy estamos llenísimos de preguntas, llenísimos también de temas que quisiéramos conversar contigo, Damaris. Por ejemplo, nos interesa la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos también y su vulneración durante la revuelta, posibles medidas de reparación también para esas mismas violaciones a los derechos humanos y también para la constante violencia de género. Y bueno, también por supuesto que sí, las políticas de deporte como tetracampeona de ajedrez, wow, yo creo que a todos nos impacta un poquito eso. Y bueno, también conocer mucho más de tu territorio, que para nosotros quizás la mayoría es algo un poquito lejano, porque, bueno, al menos nuestro curso casi todos somos de Santiago, pero también, por supuesto, que hay compañeros de regiones. Y bueno, quisiéramos partir esta conversación con lo más básico, con lo que yo creo que todos nos preguntamos y le preguntamos también a los candidatos constituyentes, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ser constituyente hoy día? ¿Por qué asumir también ese rol en este proceso? ¿Cuál es tu motivación personal para ello? Y en esa misma línea también, ¿cuál es tu compromiso político con la nueva constitución y cómo se vinculan con tu territorio? Gracias. Ahora me toca hablar. Bueno, muchísimas gracias a cada una, a cada uno y a cada una de ustedes por estar hoy día acá. La verdad es que no tienen nada que agradecerme a mí. O sea, yo creo que el trabajo territorial que hacemos en campaña también tiene que ver con estos espacios de encuentro que muchas veces no son posibles hoy en día por temas cuarentenas, ¿no? Las asambleas territoriales es muy complejo llevarlas a cabo, así que Zoom ayuda bastante. Y obviamente cuando son estudiantes, estudiantas, yo creo que es muy importante también acceder, ¿no? Lo estoy haciendo y bueno, efectivamente ya la próxima semana voy a estar también en un foro de deporte propiamente tal, así que creo que su universidad se va a cansar de verme por ahí dando vueltas. Para mí es un agrado, lo repito, estar con ustedes y a ver, ¿por qué asumí este desafío? Yo creo que, bueno, me lo han preguntado en muchas ocasiones. Más o menos siempre digo lo mismo, ¿no? Yo he sido dirigente desde muy pequeña. Acá, de hecho, en el Liceo B14 fui dirigente de la Revolución Pingüina el año 2006. Y desde muy chiquitita fui muy contestataria, muy crítica de lo que pasaba, obviamente a un nivel territorial, local, pero también a un nivel más macro, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan o quizá eran muy chicos y chicas, yo creo, pero en esa época nosotros alegábamos, por ejemplo, con que se acabara la LOCE, que se acabara, que era la ley orgánica, ahí la Priscila se acuerda, dice, sí, o que se acabara la municipalización de la educación, que es algo que, por ejemplo, hoy día sigue presente en el deporte, ya, no sé si ustedes saben que deporte solamente se considera cuando hablan de municipalidades en la Constitución, entonces deja al arbitrio en el fondo de donde tú naciste, qué calidad de deporte puedes acceder. Ya antes pasaba algo similar, bueno, ustedes saben perfectamente que eso pasa todavía en muchos aspectos de la vida. Donde naces define lo que puedes llegar a ser muchas veces. Entonces siempre he estado como ligada a esto de ser dirigente, a estar siempre muy activa. Obviamente desde la revuelta social he estado participando abiertamente en cabildos, desde AGFEM, nuestra Asociación de Mujeres Ajedrecistas, que por ahí Fabiola la mencionó. Nosotras incluso participamos en la Franja del Apruebo, no sé si por ahí nos vieron.
dijimos algo así como nuestra estrategia es aprobar, nuestra táctica convención constitucional, así haciéndole guiños al ajedrez. Y luego también en el Club Social y Deportivo Colo Colo, que también yo estaba muy ligada a ese trabajo con el Club Social, que obviamente ha vivido en primera persona esta mercantilización de todo en nuestro país, que todo se compra, que todo se vende, nuestros derechos, y obviamente el deporte también. Entonces, he estado como muy participativa de todo esto y bueno, me senté en esta mesa donde estábamos partidos políticos, organizaciones sociales, gente del mundo independiente, para intentar hacer un bloque a prueba. Eso era lo que pasó, les estoy hablando meses atrás, cuando recién íbamos a saber cómo se iban a organizar las fuerzas de oposición hoy en día para ir en las campañas por la Convención Constitucional. Obviamente no dio mucho resultado porque terminamos dispersos en muchas listas, la lista del apruebo, la lista del pueblo, la lista de... Y bueno, yo asumí o quise ir en esta apruebo dignidad por un cupo independiente, obviamente, porque no tengo militancias de partidos políticos, pero sí de organizaciones sociales y deportivas, como ya se lo he mencionado. Así que eso, y de hecho hoy día estaba llenando una entrevista que me hicieron precisamente por una entrevista para un medio español que estaba haciendo como estudios de constituyentes chilenos, y hacía mucha conexión yo con la historia, obviamente, que me ha tocado vivir como una niña de región, ¿no? En donde uno vive en primera persona ciertas cosas que muchas veces desde Santiago son muy difíciles de entender, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir avanzando en esto a medida que sigamos conversando. Me resulta muy extraño verlos todos muy silenciosos ahí, silenciosas, y yo solamente hablar, además que son muchos y muchas, así que yo creo que mejor me van preguntando ciertas cositas y se hace más distendido. Hola. Claudia. Hola. Así como hablando en temas de dignidad, como dijiste tú, y yéndome un poquito hacia a los derechos humanos, ¿crees tú que si se hubiesen tomado medidas post dictadura, así medidas legales y judiciales contra las principales personas que afectaron y atentaron contra los derechos humanos, ya sea como personas que eran parte de la CNI y de la DINA y la institución Carabineros de Chile, no hubiese pasado la vulneración de los derechos humanos el pasado 18 de octubre del 2019? Esto basándome en, no sé, pues, que en Alemania, por ejemplo, el principal dictador, que fue Adolf Hitler, tiene como un repudio social y legal, y es como imposible verlo a él como algo bueno. Claro. Y también otra preguntita, ¿sí? Es si crees tú de que la Constitución debe, o en general los tiempos que vienen, condenar y como enjuiciar un poco lo ocurrido en tiempos de dictadura, también en el gobierno de Sebastián Piñera y las instituciones que afectaron y atentaron también contra los derechos humanos, como Carabineros de Chile o policías de investigación. Sí, gracias Hernán. Yo creo que efectivamente si hubiese sucedido esto, ¿no? De haber condenado con más fuerza, bueno, obviamente primero en nuestro país la violación a los derechos humanos que sufrimos en dictadura, hubiese ocurrido algo similar como él menciona en el caso de Alemania o lo que pasa en España, por ejemplo, ¿no? Con Franco, que es algo similar también, donde allá, o sea, no puedes andar por la calle diciendo viva Franco o viva Hitler, es una cosa que no se ve, pero también creo que pasa otra cosa, es que, por ejemplo, yo ayer o anteayer estaba mirando un video, no sé si ustedes lo vieron por redes sociales, donde aparecían muchos rostros que hoy en día están en gobierno, bueno, Chadwick, el mismo Lavín y distintos personajes que fueron a Londres cuando estaban pidiendo la extraditación de Piñera. Ahí me hace sí Guillermo, seguramente lo vio. Cuando estaban pidiendo que enviaran a Pinochet, no a Piñera, a Pinochet, a España, ¿no? Y después que volviera a Chile para que recibiera justicia. Y fíjense que no es anecdótico, no es un dato menor que sean esas mismas personas las que uno fue ministro del Interior cuando ocurrieron la violación a los derechos humanos ahora desde el 18 de octubre en adelante. Y obviamente también tiene mucha relación con nuestras Fuerzas Armadas y de orden, ¿no?
que son totalmente militarizadas y que en el fondo son el brazo armado de esta misma élite política que se ha beneficiado de este sistema que impuso la dictadura. Entonces, yo creo que va todo muy conectado. ¿Cuál jugadas en un partido de ajedrez? Cuando hicieron ese primer movimiento que lo hizo Pinochet, y lo que estamos viendo hoy en día después de la revuelta, o cómo se están oponiendo incluso a lo que estamos haciendo el proceso constituyente, porque son muy, muy inteligentes estos tipos, hay que decirlo. Imagínense, nosotros vamos acá en nuestro distrito como 7 listas de personas por el apruebo, de centro izquierda, y una sola lista de Chile Vamos, donde todas sus propuestas, que es muy difícil encontrarlas, digámoslo, porque las tienen media escondidas, son perpetuar el mismo sistema o incluso profundizarlo, ¿ya? Profundizarlo en temas que lo que estamos hablando, cero protección o reconocimiento de los derechos humanos, a otras cosas generales como que el agua siga siendo un bien económico, o un montón de cosas. Ni hablar de perspectiva de género, ellos no lo entienden así. No sé, ayer estuve en otro conversatorio, de hecho, con algunas personas de la UDI, en donde de frentón nunca están hablando, por ejemplo, de la educación sexual integral, no hablan de una educación no sexista, no les interesa. Entonces, yo creo que nada es al azar, Hernán, pero sí en la nueva constitución yo creo que hay que acabar con Carabineros de Chile, o sea, hay que hacer una nueva policía, una policía civil. Eso es lo que yo planteo, una policía civil en la idea de, no sé si ustedes han visto que en Estados Unidos, por ejemplo, hay policías que se encargan de ciertas temáticas y son preparadas, capacitadas y perfeccionadas en esas temáticas. El otro día yo las invito a que sigan Jaque Mate con Damari. Estuve hablando de esto precisamente con Alejandra Matus, no sé si ustedes la conocen, periodista reconocida en nuestro país, y ella precisamente reside en Estados Unidos, entonces comentaba de esto, que es parte de nuestra propuesta, una nueva policía civil que le responda a la gente, ¿ya? No a estos grupos privilegiados, ya lo mencionamos, y que se vayan perfeccionando, por ejemplo, en temáticas de género, de violencias de género, que se encarguen también algunas de socorrer cualquier evento, y hay otro tipo de policías que se encarga de delitos, ¿me entienden? Entonces creo que es importante hacer como esa división en la policía, y acabar con la policía que tenemos hoy en Chile, que es solamente militarizada, y que además muchas veces deliberante. Eso no puede ocurrir. Así que, bueno, ahí pueden ir chequeando igual todas estas cosas en damarisconstituyente.cl, donde está el programa. Eso. Gracias. Gracias, Hernán. Damari, yo en esa misma línea, ya que Hernán destapó un poquito este tema de los derechos humanos, te preguntaría cuáles son tus opiniones, si las pudieses profundizar un poquito más de las vulneraciones de derechos humanos durante la revuelta de octubre, y también un tema que parece aparecer cada vez más, que es la pena de muerte. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuáles son tus posturas? Gracias. Bueno, yo creo que es evidente que hubo, y ha habido, porque ha habido vulneración de los derechos humanos hace tiempo. Lo que pasa es que en la revuelta como que todos era mucho, ¿no? Todo lo que es mutilado, violencia sexual, detenidos, los presos políticos que siguen hoy, que es parte de un mismo sistema que avala la desigualdad. Ayer, por ejemplo, también me hicieron esa pregunta de si estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo en realidad no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que lo que tenemos que hincar el diente es en la rehabilitación, y sobre todo en que consideremos que las cárceles en nuestro país están hechas para los pobres. Si eso es lo que pasa, o sea, ese tercer artículo que existe en nuestra Constitución actual, que dice todas las personas somos iguales ante la ley, no es verdad. No es verdad, y es algo que tenemos que cambiar definitivamente en la nueva Constitución. O sea, cuando nosotros vemos que alguien apuñala a su papá y está preso preventivamente en una clínica que es como un hotel, y después sale en libertad, mientras los presos políticos por romper un torniquete están ya más de 1 año y medio ahí presos y presas, nos damos cuenta que es un sistema desigual, ¿no? Y por lo tanto, obviamente yo condeno todo tipo de violación a los derechos humanos, y sobre todo también la violencia
que han sufrido los niños y niñas mapuches, ya que también es parte de una violencia sistemática de los derechos humanos, porque tenemos que entender que los derechos humanos le corresponden también a los niños y las niñas, y es algo que ahí sí que estamos totalmente jodidos y jodidas en nuestro país. Los últimos informes que han analizado violación a los derechos del niño y la niña en nuestro país son aberrantes. El último fue el año 2018 que hizo la ONU, y ahí no hay nada que pueda decir el gobierno de Piñera, por ejemplo, y bueno, también los gobiernos de la Concertación que han sido cómplices de esta vulneración de derechos, pues. Entonces, efectivamente, lo que estamos viviendo desde el despertar social o desde la revuelta de octubre en adelante ha sido tremendo, pero también tenemos que entender que la violación de los derechos humanos en nuestro país ha sido por muchos años y que se están repitiendo casos y casos, ¿no? Tenemos el caso Catrillanca y bueno, montones que yo sé que ustedes por ahí conocen. Gracias, Damaris. Fernanda Ibáñez dijo que tenía una pregunta, no sé si la quiere hacer en voz alta. Sí, ¿me escucho? Perfecto. Hola, Damaris. Fernanda. Hola. Pucha, yéndome un poco hacia los derechos reproductivos, quería saber cuál es tu posición con respecto al aborto en Chile, como estás a favor, en contra, ¿plasmaría este debate con la nueva constitución? Eso. Sí, gracias. De todas maneras, o sea, yo creo en el aborto libre, seguro, gratuito, para todas, para todos, para todos. Y es algo que creo que tenemos que defender férreamente en la nueva constitución, que no basta, por ejemplo, hoy en día con hablar de despenalizar el aborto, que es algo que la gente más ahí como que dice, sí, hay que despenalizar, pero en el fondo eso no da garantías, ya no da garantías de que una mujer, una joven, pueda acceder al aborto seguro. Por eso tiene que ser garantizado, ¿ya? Si nosotros solamente despenalizamos el aborto, va a seguir pasando esto de que las ricas van a seguir abortando en clínicas privadas y las pobres vamos a seguir muriendo o abortando como podamos. Por lo tanto, esto más allá de una decisión personal, también tiene que ver con condiciones de salud pública. Sabemos las cifras tremendas que hay de aborto y tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo del aborto libre, como también, por ejemplo, de la despenalización de la marihuana. Yo soy muy abierta en esos temas, porque hay que hacernos cargo. No podemos mirar hacia el lado y hacer como que las cosas no pasan. Esa es mi postura. Muy clara. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Siguiendo un poquito en esa línea, nos interesa también saber si crees que hay espacio para una constitución con perspectiva de género. Y en ese sentido, ¿en qué ámbitos también esto se puede expresar también más allá de los derechos sexuales y reproductivos, también su vínculo, por ejemplo, con la salud pública que mencionabas, como qué realmente podemos jugar o qué rol podemos tener las mujeres también en esta nueva constitución? Bueno, ahí, chiquillas, chiquillos y chiquilles, tengo un apartado total en el programa que es de perspectiva de género, que lo trabajamos con todo el equipo. Igual hay un equipo grande detrás, de hecho hay muchas abogadas de Abofem, y bueno, obviamente mis compañeras de AGFEM, en donde incorporamos, son 12 puntos, perspectiva de género, pero hay algo muy amplio que es incluir la perspectiva de género, por ejemplo, en cada derecho fundamental. Y en realidad en toda la legislación. O sea, no sé, pues, nosotros hablábamos de cuestiones como muy orgánicas que tienen que ver con incluir paridad, por ejemplo, en todos los órganos colegiados del Estado, ¿ya? Cuestiones así como muy simples, pero muy orgánicas. Y también avanzar, por ejemplo, a un Estado social cuidador, ¿no? Que haya garantías en esta conexión de las mujeres a un buen vivir, por ejemplo, a no ser discriminadas, a no ser acosadas, a no ser violentadas, a un acompañamiento de la maternidad, porque lamentablemente hoy día vemos mucha gente, sobre todo de gobierno, que es muy pro vida, ¿no? Pro vida que se hacen llamar, pero después cuando nacen, por eso yo no les llamo pro vida, les llamo pro nacimiento, porque después los niños y las niñas quedan absolutamente abandonados. Y es lo que vemos, por ejemplo, en el caso del Sename, ¿no?
muchos niños y niñas que están en el Sename probablemente fueron niños y niñas no deseados, pero quedan en un total abandono, po. No les importa la vida de ese niño después. Por lo tanto, creo que hay que avanzar en cuestiones como súper orgánicas, pero también en profundizar esta igualdad de género. Y obviamente también hay otras cuestiones que no solamente en los derechos sociales y reproductivos de nosotras las mujeres, sino también de las disidencias sexuales, porque tenemos que abrazar la diversidad, porque Chile está cambiando y en ese sentido también avanzar a nuevas concepciones del concepto de familia, que tiene que ver nuevamente con también infancia. Nosotros, por ejemplo, vemos en el Sename que hay muchos niños que no pueden acceder a familia o a nuevas familias porque nuestro concepto es súper heteronormado, todavía muy patriarcal de lo que es la familia tradicional y que lamentablemente no es así, no tiene relación con la realidad, porque sabemos que en nuestras familias hoy en día en nuestro país hay muchas monoparentales, obviamente hay homoparentales, o muchas veces no están presentes tampoco los padres, y son otras personas quienes son cuidadores de la infancia en nuestro país. Así que bueno, ahí hay 12 puntos que tenemos ahí, por ejemplo, obviamente el derecho al trabajo, a la igualdad salarial, la paridad ya se los mencioné, y bueno, muchas cosillas que pueden ir mencionando, o sea, pueden ir revisando ustedes, pero están ahí, po, y las vamos a defender en si es que salimos electos, pues, chiquillas. Viene Yanina y luego te vamos a pasar una pregunta de Victoria Lizana. Yanina. Hola, ¿me escucho bien? Sí, súper bien, Yanina. Hola, Damaris. Hola. Bueno, tú mencionaste el Sename y yo tengo una pregunta sobre eso. En realidad es parecida a la que está en el chat, pero es basándome en el video que se difundió hace poco, asumo que la mayoría lo vio, sobre el menor siendo vulnerado en un centro Sename. Ya, y respecto a esto, a mí me gustaría saber cuál es tu postura o tus planteamientos respecto a qué se debería hacer con esta institución que es el Sename, que se supone debería proteger a las niñas y adolescentes, aunque sabemos que no es así. Mi pregunta es como, ¿qué consideras tú que se debería hacer en torno a temas de infancia y de la protección de esta? Ya. Gracias, Yanina. Sí, pues obvio que yo en realidad no vi mucho el video porque me cuesta como escuchar esas cosas que son virales, como que me afecta mucho saber que ese niño o niña, esa personita está siendo revictimizada, que todos y todas no están, es la única manera, ¿no? Porque hay muchas personas que no ven esta realidad, pero, y me ha tocado igual de cerca. Yo trabajo con la Fundación ECAM, que son egresados de Sename, gente que salió de Sename, que hoy día son profesionales y que levantan distintas actividades o programas para apadrinar o apoyar a sus hermanos menores, como le llaman, y hermanitas menores. Y creo que obviamente en Sename, el Sename se tiene que acabar, ¿no? Y parte fundamental de por qué existe el Sename en nuestro país, yo creo que hay dos cosas que son claves que lo recogemos en la Constitución. Primero, es reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho. Ya eso es algo muy elemental, diríamos, pero es clave porque en la Constitución, bueno, niños casi no se nombra, menos niñas, obviamente, pero nosotros entendemos en nuestro país a los niños como un objeto de cuidado, como algo que está ahí, ¿cachai? Y nosotros lo cuidamos y hacemos lo que a nosotros nos parezca, a los adultos, muy adultocentrista todo. En cambio, reconocer que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho y poseen, por ejemplo, una autonomía progresiva, que ellos a medida que van creciendo van tomando decisiones, y ahí aparecen todos los derechos del niño y la niña tratados en todos los tratados internacionales, ¿no? Como el derecho a organizarse, a participar de la vida en sociedad, que nosotros no reconocemos, ¿ya? En nuestro país no reconocemos nada de eso. Entonces eso es primero. Y luego hay una cuestión fundamental, que yo creo que es este paso de un Estado subsidiario a un Estado solidario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado subsidiario que tenemos en nuestro país hoy en día hace que veamos en la actual políticas en torno a infancia a reconocer a nuestros niños y niñas y adolescentes como moneda de cambio,
Ustedes no sé si saben que hoy día el Sename funciona así, o sea, con esta especie de voucher, en donde en el fondo el niño y la niña es un número, y nosotros le entregamos, y en realidad a nadie le importa el niño y la niña, sino que solo le importa financiar o cómo subsisten estas empresas de la caridad que tenemos en nuestro país. Y que además son súper nefastas. Nosotros, bueno, la Fundación ECAM hace algunos años se consiguió becas universitarias, ¿ya? Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo de lo que pasa, en donde después de que estos chiquillos y chiquillas salieran de cuarto medio, de su enseñanza media, pudiesen ir a la universidad. Pero no, el Estado se opuso. ¿Por qué? Porque resulta que estos niños, niñas y adolescentes, después de que cumplen la mayoría de edad, vuelven a los hogares donde fueron vulnerados, vulneradas y vulnerables. Entonces, no hay una política clara, y eso es porque tenemos este Estado que solamente los ve como números, ¿ya? Y obviamente, otra vez, igual como pasa en las cárceles de nuestro país, quienes llenan el Sename son niños y niñas pobres. Eso es lo que vemos, ¿ya? Son generalmente niños de, bueno, todos y todas. Entonces, bueno, ahí también yo soy muy apasionada por el tema de la infancia, creo que hay mucho que hacer, y el reconocimiento constitucional va a ser clave para que podamos avanzar en un sistema integral de protección de la infancia. Eso. Muchas gracias. A ti. Justamente Victoria preguntaba más o menos en esa línea, bueno, primero tu opinión sobre el Sename y también cuál crees que sería la solución respecto a estas constantes vulneraciones que también se sufren en esos centros. Yo le sumaría algo pequeño y me gustaría preguntar entonces, ¿qué derechos fundamentales debiese tener la infancia en Chile? Claro. Mira, todos los derechos que están recogidos en los tratados internacionales, que son muchísimos. O sea, por ejemplo, algo tan simple como el derecho a la familia, que hoy día no lo estamos respetando. Y precisamente porque estamos tan estancados en lo que es el concepto de familia, que en el fondo no podemos, no tenemos cómo entregarle a esos niños, niñas y adolescentes una familia, ¿me entienden? Y obviamente lo primero es reconocerlos como sujetos de derecho. Después todos los tratados los vamos a recoger, los vamos, oh, listo, los incorporamos y seguimos para adelante, pero son muchísimos. Y respecto a que mencionabas de la vulneración que viven los niños y las niñas, eso, pucha, es tremendo. Y lo que nosotros vemos, y vuelvo a esto, el tema de la caridad, porque, no sé, pues en Navidad, por ejemplo, los niños, todo el mundo le lleva regalos, ¿cachai? O dulce, que peor todavía, le llevan dulce. Y después, durante todo el año, todo el mundo se olvida. Entonces, eso, por ejemplo, hay que erradicarlo. Y obviamente ustedes dirán, ay, pero eso con la Constitución quizás no va a pasar. Yo creo que sí, porque al final la caridad yo siento que nace cuando se rompió la justicia. No sé si a ustedes también les pasa, pero como que la gente queda muy feliz con ir a entregar una moneda o un regalo, pero no hay una política profunda de protección de los niños y las niñas. Y bueno, eso yo creo que lo tenemos que incorporar claramente. Y bueno, el derecho a la participación, el derecho a ser escuchados, que es algo que tampoco hacemos en nuestro país. Todas las decisiones, sobre todo en infancias, se toman en cuatro paredes. Bueno, ahí yo creo que es una gran labor la que ha estado haciendo la Defensoría de la Niñez. Yo creo que es algo que fue una recomendación, de hecho, chiquilles, una recomendación que hizo la ONU, no me acuerdo si fue el 2014 por ahí, incorporar una Defensoría de la Niñez. Y eso se hizo en nuestro país. Pero deberíamos avanzar en profundizar una Defensoría de la Niñez. Y yo también postulo, aquí ya me voy a otro tema, la Defensoría del Pueblo en temáticas de derechos humanos. O sea, porque la Defensoría de la Niñez ven que de repente pone oye, a mí siempre se me van, es que yo quedé traumada con derechos, no, un recurso de protección. Entonces la Defensoría del Pueblo podría tener esa capacidad mucho más rápida de respuesta frente a la vulneración de un derecho. No solamente de violaciones de derechos humanos, sino también, por ejemplo, ligado al tema del medio ambiente, cuando hay vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Yo pongo ahí la Defensoría del Pueblo, que es parte también como del programa de campaña. Damaris, ay, perdón.
Es que un poco vinculado a lo que estaba hablando de la Defensoría del Pueblo, para ti, ¿de qué manera la creación de una Defensoría del Pueblo podría ayudar a mejorar los mecanismos de acceso a la justicia en este marco, sobre todo considerando que el acceso a la justicia es algo que está como muy restringido quizá a algunos grupos de la población, y de qué manera eso se podría pensar en vista de este proceso constituyente? Son temas que investigo y que me interesan particularmente, por eso te lo planteo. Claro, nosotros tenemos alguna experiencia comparada de la Defensoría del Pueblo. Ya existe en otros países, por ahí han habido cosas en nuestro país, y la idea es que esta figura del defensor o defensora del pueblo, defensoría, ¿no? Igual como la defensora de la niñez, piensen en ella, ya, en la Pati Muñoz, esté en los territorios, ¿ya? Eso es importante, que esté, por ejemplo, en las regiones. Y las personas obviamente van a poder recurrir más fácil. Hoy día es muy engorroso hacer cualquier trámite a nivel de tribunales, obviamente es engorroso el tema de los abogados, y creo que la Defensoría de la Niñez podría, además, podría él mismo o ella misma actuar mediante les lleguen algún tipo de denuncias, y yo creo que podría ser un buen organismo que incluyamos en la Constitución, ya como algo que vaya en estricta relación con las personas, como una conexión de nosotros y nosotras con el Estado, y obviamente de protección para nosotros, pues de garantía, de nuestras garantías. Así que, pero es importante eso, que esté en los territorios, ya más allá de que sea solamente uno a nivel nacional, porque si no volvemos al centralismo, que pucha, la idea es acabar con ese centralismo. Sí. No me acuerdo qué otra pregunta me había hecho Claudia, o no me había hecho otra, ¿cierto? O alguien por ahí, o parece que me saltó del chat. Bueno, pero ustedes me avisan. Hay una manito arriba de María Jesús. Ya, algo vi, sí. Y hola, ¿me escuchó? Sí. Hola, Damaris. Mira, mi pregunta está más enfocada hacia el tema del territorio y la campaña política, y también complementando un poquito lo que preguntó mi compañera Constanza en el chat. Lo que pasa es que estaba como viendo el distrito, y por ejemplo en los escaños de la Cámara de Diputados, de los 5 escaños que tiene, 3 son de derecha. Y aparte familiarizar un poquito con el tema de que hay en el distrito hay harto territorio rural. ¿Cómo se ha dado el tema de la campaña y de la propaganda, y cómo ha recibido la gente que políticos estén haciendo campaña luego de la revuelta? Esa es como más o menos mi pregunta. ¿Cómo ha sido todo el tema? Gracias, María Jesús. Sí, efectivamente nosotros somos una región bien compleja, porque hay una herencia muy machista de elecciones, ¿no? Aquí como que las autoridades son hombres, y no solamente lo vemos, por ejemplo, en la última elección de parlamentarios, donde efectivamente fueron 5 varones electos, 3 de UDI, ¿ya? Bueno, un independiente UDI que es Charper UDI, y entonces tiene como esto muy conservador, es una zona muy conservadora, que tiene también que ver con lo que mencionaba María Jesús, de que hay muchas zonas rurales. Lo que sí yo también siento, y es lo que he apreciado en la campaña, es que a veces las personas no es que tengan como una casa política fija, no es que se identifiquen con que son RN, ni son UDI, a veces ni siquiera derecha e izquierda, como que no tienen eso tan definido. Por lo mismo, acá ganó abiertamente la apruebo. O sea, no sé, pues acá en Rengo, en la mesa que yo fui presidenta vocal de mesa, ganó en 85, 87% la apruebo. La mesa de mi hermano, que también fue vocal de mesa, ganó 92% la apruebo. Entonces, es muy amplio. Lo que pasa también es que nosotros tendemos a pensar, las personas de izquierda, yo me declaro una mujer de izquierda, que Chile se izquierdizó, pero no es así, ya no es tan así. Ahí pusieron un corazón, se le escapó a Guillermo el corazón. Tiende a pensar eso, pero no es tan así. Lo que pasa es que efectivamente las personas no les ponen un color político. Lo que sí tienen muy claro son sus necesidades, ¿ya? Y entonces, cuando yo me acerco a conversar,
muchísimo, porque yo he hecho harto trabajo territorial. La gente dice, no, no quiero nada con los políticos. Hay gente, no tanto, pero hay gente que dice eso. Entonces yo le digo, pero yo no vengo del mundo de la política. ¡Ay! Me miran. Entonces me dicen, Judy, entonces, ¿qué anda haciendo? Yo le digo, mire, lo que pasa es que yo creo que podemos cambiar el país. Ya no sé, entro de alguna manera. Y le cuento un poco mi historia, que nací en Rosario, que soy de Rengo, que de repente me topé con un tablero de ajedrez cuando chica, y que además fue por unas políticas públicas que me llevaron de la escuela, que después estudiaba en la biblioteca pública, o que terminé jugando en Rusia, en Turquía, en Noruega, no sé, y me fui dando cuenta, contrarrestando la realidad de Chile con el resto del mundo. Entonces siempre como desde la historia, desde lo que tú hayas hecho, muy alejada del mundo político partidista, y la gente termina, pucha, no sé, que me vaya súper bien, vamos a votar por usted, cuente con nosotros, nosotras. Y yo, sabéis que cada vez que vuelvo, bueno, volvía porque ahora con la cuarentena no he salido, volvía muy contenta del territorio, muy contenta, siempre como con energía, y lo único que quería era salir a hacer territorio, porque reuniones políticas me deprimían. Eso yo creo que es algo que también tenemos que cambiar, o sea, la manera de hacer política. Yo, por ejemplo, no tengo palomas en la calle, creo que, y eso que no me pongo etiquetas, y es algo que yo igual cuestiono, porque he visto muchas candidaturas que se ponen la etiqueta ahí de ecológica y todo, y está lleno de palomas. Entonces, es la inconsistencia que vemos en la política, yo creo que no tenemos que replicarla. De todas maneras, muchas veces a mí me habían ofrecido postular a cargos políticos, como, oye, pero ¿por qué no te lanzas a concejala o a alcaldesa o qué sé yo? Y siempre dije que no, porque creo que lo más importante hoy en día es cambiar el marco general, que es la Constitución, que incluye también estas formas de hacer política en nuestro país. Y bueno, si no sale bien esto, yo creo que va a ser de las más deprimidas también, porque le he puesto mucha esperanza en que podamos cambiar esto. Y, por ejemplo, que no sea como pasa hoy en día, quien tiene más lucas, el que gana una elección. Por ejemplo, ahora en la misma constituyente, o sea, vemos candidatas, candidatos, candidates que gastan, no sé, 200 millones de pesos, porque el máximo permitido para gastar es eso, es una locura. O lo mínimo que yo estoy viendo acá son 50 millones de pesos en las candidatas UDI y eso. Entonces, tenemos que acabar con esta política de mercado también, que es muy mala y se nota, regala muchas cosas, está lleno de papeles. Obviamente el tema de las comunicaciones yo creo que también es fundamental, o sea, democratizar todos los espacios, incluso la información. Hoy día, en el fondo, también los que pagan, los que pueden pagar, son los que la gente los conoce y los que conocen sus propuestas, porque no tenemos unos medios de comunicación que se pongan las pilas en mantener informada a toda la gente. Y bueno, eso es un camino largo de cómo democratizar todos los espacios, que sean de verdad de todos los chilenos y chilenas. Bueno, me inspiré en esto. Me faltó como un cachito el tema de las zonas rurales. Sí. ¿Cómo ves la participación de las zonas rurales del territorio? Es que lo que pasa es que mi familia también es de allá. ¿De dónde son? Pucha, de Rosario. Yo soy de Rosario, nací en Rosario. Y actualmente gran parte de mi familia está viviendo en Camarico. No sé si conoces ese sector, que es como... Sí, conozco. Ahí, acá en Camarico. Entonces, sí, como por ahí. Entonces, el tema de la participación política igual es algo que me llama la atención, porque igual viven en la zona rural, como de... Entonces, como eso. Sí, igual es complejo, es súper complejo. Bueno, para mí ha sido muy difícil también como abarcar. No le hago mucho honor a mi apellido, porque ya aquí nosotros ya llevamos como 2 meses en cuarentena, para empezar. Empecé la candidatura y nos mandaron a cuarentena, entonces fue muy complejo, sobre todo porque de Rengo la conectividad acá es muy mala, que también es lo mismo del centralismo, ¿no? Nosotros seguimos y está bien, porque es necesario, yo no digo que no lo hagamos, pero seguimos construyendo estaciones de metro en Santiago, que ahora van a conectar
Lo Barnechea y la ciudad empresarial con no sé dónde, y súper bien. Pero las regiones totalmente abandonadas. Aquí la conectividad es muy mala. Yo no conduzco, no tengo auto, porque también creo que, oye, arriba las bicicletas, menos auto y todo el tema. Entonces, para tomar una micro que me lleve a Rancagua y de Rancagua tomar una micro que me lleve a Codegua, porque así es la cosa, o sea, el centralismo está incluso dentro de las regiones. Entonces tú tenés que ir a Rancagua para después Rancagua ir a Codegua. En eso me demoré el otro día 2 horas y media, una cuestión así, una locura. Que en auto, obviamente lo haría en media hora o menos. Entonces es muy complejo. Y de hecho ese día, por ejemplo, en Codegua, estuve saltando zanjas, me metí por entre unos... Uy, hice de todo para poder llegar a hablar con unos agricultores ahí en la falda de los cerros. Y en Rosario, bueno, yo nací en Rosario, pues. Nací en el Hospital Regional de Rancagua, pero después me vine al tiro para Rosario, donde estábamos todos viviendo, todos. Y igual yo siento que la gente rural es como más abierta, de hecho, al diálogo. No sé, me ha tocado, el otro día hablaba con una señora y ella misma me dijo, mire, yo le tengo todas estas propuestas, me dijo. Y así, yo obviamente no le había avisado que iba ni nada. Y me empezó a hablar del rol de la mujer, de cómo teníamos que abordar el tema de los cuidados, que no puede ser que el Estado no se haga parte, que no pueden ser, que hay que avanzar a un postnatal para los padres, para el padre y la madre, que no sea solamente para la mamá, y la señora la tenía clarita, ¿me entienden? Entonces, están involucrándose también, pero es difícil porque efectivamente la conectividad acá es muy mala. Bueno, de hecho, mi primo mío, el que tiene las micros que llegan de Rengo a todas las localidades cercanas, Cerrillo, Rosario, y él las puso, pues, es privado, ¿me entienden? No está el Estado ahí. Y si no estuviese mi primo con las micros, anda a saber tú cómo la gente se mueve. No, un problema de cada uno en el fondo. Sí, Damaris, hay una pregunta que está en el chat que hace Constanza Donoso, te la transmito acá. Dice, hola Damaris, ¿de qué manera crees que puede asegurar una participación o se puede asegurar una participación e interés activo de las personas en las decisiones políticas? Eso pregunta Constanza Donoso. Ya, asegurar una participación interactiva de las personas, ya. Bueno, yo creo que lo primero es avanzar en participación, o sea, en cambiar el modelo que tenemos de una república como, o sea, no podemos cambiar la república, no se confundan, es como representativa. Yo creo que hay que cambiarlo a algo participativo, eso primero. Y avanzar en mecanismos de democracia directa. O sea, que la gente de verdad sienta que tiene el poder de cambiar las cosas. Que sí o no que lo sentimos con el plebiscito. Yo estaba, pero cuando leía apruebo, estaba así, pero on fire. Decía, el poder ciudadano acá está. Y nos dimos cuenta después de muchos años que está. Imagínense que solo ese voto, que fue solo una raya, pero pucha que fue importante. Hoy en día lo tenemos de nuevo en el proceso constituyente. Cuando vayamos a votar, bueno, probablemente va a ser como el 15 de mayo, y vamos a tener el poder de elegir a las personas que cambien esta nueva constitución. Entonces imagínense si el día de mañana nosotros podemos hacer, por ejemplo, referéndum revocatorio, y decir, oye, ¿sabéis que Piñera tiene 7% de aprobación? ¿Por qué no lo sacamos? Oye, ha habido violación a los derechos humanos, está haciendo las cosas súper mal, ¿por qué no lo sacamos? Entonces, que haya mayores mecanismos de participación de democracia directa, yo ahí también lo incluyo en el programa, obviamente no solamente los referéndum, plebiscito en algunos casos y asambleas territoriales. Esto también tiene que ver mucho con a nivel local, porque, por ejemplo, acá Rengo es la comuna, pero igual todas las decisiones pasan en la ciudad de Rengo y hay un montón de localidades, por ejemplo Rosario, que mencionó la María Jesús, Cerrillo, Apalta. Entonces hay muchas localidades que como que no son escuchadas, ¿se fijan? Entonces hay que avanzar también en eso. Y yo creo que eso va a fortalecer a que la gente quiera participar, porque hoy en día, ¿para qué vamos a participar si igual no nos escuchan en las decisiones? Y lo otro, por ejemplo, estos referéndums revocatorios, creo que son importantes porque
igual le pones como la amenaza, entre comillas, ya no digo que sea así tan efectivamente, pero le estás diciendo a los parlamentarios, y bueno, toda la gente electa, al presidente obviamente, que él salió o ella salió electa porque nosotros confiamos y votamos por esa persona. Y que respondan a eso, al voto ciudadano, al voto de la ciudadanía, y no a los intereses privados, a quienes, por ejemplo, financiaron sus campañas políticas, porque eso es lo que pasa hoy en día, como no le rinden cuenta a nadie después, pucha, hacen lo que quieren, cuántas veces no hemos visto que en el Parlamento votan las leyes por intereses más propios que por los intereses de la ciudadanía. Entonces, si yo creo que si la ciudadanía tiene ese poder de involucrarse en las decisiones, ahí sí que la cuestión, yo creo que otro gallo cantaría. Perdón si hablo con muchos refranes, yo de repente ocupo eso, me dicen que se me sale todo lo de campo. Damaris, yo te quisiera preguntar, por ejemplo, respecto al cambio de fecha de proceso constituyente. ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Qué opinas que se haya, digamos, trasladado un mes, digamos, desfasado de la fecha que iba a ser originalmente el proceso que se venía ahora pronto de los constituyentes, pues, de la elección? Claro. Bueno, yo creo que a mí me preguntaron eso antes de que se empezara a aparecer en la prensa. Ya habían como comentarios en pasillo de que, pucha, estaba la escoba con las cifras, o sea, igual era algo que se podía prever, ¿no? Estábamos con cifras históricas, más de 7.000 contagios al día. Peor que nunca, po. Y el colegio médico dio esta declaración. Obviamente yo les dije, oye, ¿qué podemos hacer si el colegio médico ya lo dijo y está claro que no podemos hacernos los lesos ni las lesas con lo que está pasando hoy día, pero más importante de correr las elecciones, porque yo igual eso lo veía muy como algo segundo plano, es que quieren tenernos hoy día en cuarentena, ¿no? Porque es la única manera en el fondo de bajar los contagios y de controlar un poco la trazabilidad que está por las nubes. Porque hoy en día, por ejemplo, no se sabe dónde te contagiaste. Es algo que como que está absolutamente perdido. O sea, de 10 personas creo que 5 y el resto de la mitad no sabemos. Y ahí estamos regiones, creo que Magallanes es una, no sé, ahí sí Carlos me da... La otra es O'Higgins, o sea, mi región, y la otra no sé si en el norte. Entonces está la escoba y no había otra opción. Eso a nivel médico, a nivel de salud, sabemos que no había otra opción. Obviamente uno mira un mes atrás, ¿no? Y dice, oye, el gobierno no juega ajedrez, claramente. O sea, no ve 2 jugadas adelante. No abramos la escuela, que los niños, las niñas y los niños vayan a la escuela. Los malls estaban abiertos hace nada. Siguen abiertos, de hecho, algunos acá atiende cuestiones básicas, entre comillas, pero igual están abiertos. Las fronteras siguen abiertas. Es una locura. O sea, tú, por ejemplo, de aquí una persona no se puede mover de acá de Rengo a Rancagua, pero pucha, si tú tenés plata te puedes ir a Miami. Algo que no se entiende. Y entonces, obviamente, el gobierno lo ha hecho muy mal, yo creo. Tampoco, y el colegio de profesores lo dice. No nos escuchan, no nos toman en cuenta. Por lo tanto, yo creo que eso es lo más grave. Y lo segundo más grave es que nos quieren en cuarentenados, pero sin una renta básica universal, que yo creo que es muy necesaria, porque decir, sobre todo en nuestros territorios, donde la gente vive el día a día, donde la gente trabaja según lo que gana en el campo en el día, quedarse encerrado, encerrada, significa no poder parar la olla. Entonces, no es tan fácil, ¿ya? A veces algunos que podemos tener ciertos privilegios, ya podemos quedarnos encerrados un mes, o podemos trabajar desde la casa, pero hay muchas personas que no. Por lo tanto, más allá de esta medida de aplazar las elecciones porque quieren cuarentenas totales, porque quieren controlar todo lo que es el COVID, avanzar también en garantías para esas familias que se tienen que quedar en la casa. Por lo menos esa es mi percepción de todo esto. Y que no, bueno, hoy día se está discutiendo también porque, por ejemplo, los candidatos del rechazo, así les llamo yo, los del rechazo quieren que continúen las campañas, pues, todo en cuarentenado y que continúen las campañas, porque
obvio, pues si tienen como 10 reclamen al día en las radios, entonces ellos siguen pagando nomás y seguimos haciendo publicidad, pero nosotros, los independientes, las independientes que hacemos más trabajo territorial, del boca a boca, de ir a conversar con la gente, porque no tenemos estos recursos para ir poniendo gigantografía o radio, nos vemos obviamente perjudicadas, pues. Así que es complejo en el tema político, pero sobre todo, más importante, en la economía del hogar. Eso. Damaris, una pregunta acá de Valentina Díaz. Dice, hola Damaris, tengo una pregunta en cuanto a migración. ¿Cómo logramos garantizar y velar por los derechos de los migrantes cuando constantemente son vulnerados? Y hace alusión al caso de Joan Forville. Uy, bueno, eso tiene, yo creo, estricta relación también con los derechos humanos, ¿eh? Porque migrar es un derecho humano y es algo que lamentablemente en nuestro país todavía no lo entendemos. Y no quiere decir moverte solamente, moverte de un lugar a otro, sino también, por ejemplo, un reconocimiento de su cultura. Y ahí obviamente lo dejamos totalmente abandonado. Nosotros tenemos muchas personas migrantes en nuestro país y yo no veo políticas de avanzar, por ejemplo, en alfabetización, bueno, tanto de ellos como también de nosotros, los chilenos y chilenas, en comprender, ¿no? En hacer este sincretismo cultural. Solamente en la comida nos gusta, ¿sí o no? Eso sí, pero en cuestiones como más profundas no lo veo, y por eso yo digo que tiene estricta relación con el reconocimiento de los derechos humanos, y también con avanzar, por ejemplo, a que en 2 años ya puedan votar. ¿Por qué no? Es algo que el otro día hablaba con una niña en un colectivo, ella era venezolana, y se vino con su marido a Chile, médico él, la abandonó cuando llegaron a Chile el tipo, se fue, la dejó sola ella con su hijo. Y ella estaba como muy abierta a hablar, de hecho nos fuimos conversando un poco, y ella, una mujer que trabaja mucho porque era enfermera, creo, algo de salud, entonces estaba trabajando, aportando a nuestro país, pero tiene que esperar 4 años más, o 3 años le quedaban, para poder ser residente y después poder votar, pero una persona que está aportando mucho, entonces yo decía, oye, esta mujer, ¿por qué no puede tomar decisiones políticas? ¿Por qué no puede ser parte de este proceso constituyente incluso, con una mirada? Creo que ahí hay que abrirse a todas estas conversaciones, y también yo creo, y es algo que acuérdense que se votó, no sé si ustedes se acuerdan, que si hubiese igual como en la cuota de pueblos originarios, también se habló de migrantes, ¿se acuerdan? En el Parlamento, y se rechazó por parte del gobierno. Pero eso hubiese sido también interesante, pues que ellos fueran parte de esta mesa, de esta convención constitucional, si son parte de nuestro país también. Eso. Camila, ¿estás por ahí? Porque sale que Camila tiene una consulta para Damaris. Hola, sí, Damaris. Aprovechar de saludarte, decirte que te he visto en Paseo Estado junto a Diego Rivera, porque Buena. yo soy de acá de Rancagua. Y nada, en realidad mi pregunta aludía como a lo mismo que se había comentado sobre qué piensas sobre el compromiso y la importancia que el gobierno le ha dado a este actual proceso constituyente, y teniendo en cuenta como qué temáticas crees tú que siguen estando ignoradas y que les falta una importancia dentro del escenario constituyente. Gracias, Camila. Bueno, yo creo que la importancia que le da al gobierno ha sido poca. Para empezar, yo siento que esto de poner muchas elecciones muy distintas fue una mala decisión. ¿Ya? Ahí obviamente hay que mirar el calendario y todo el tema, pero yo creo que obviamente es parte de una decisión política de confundir más a la ciudadanía. Mira, tenemos elecciones de concejalías que son comunales, alcaldes que son comunales, el gobernador regional que es de la región, y los concejales, y los constituyentes que son distritales. La gente queda confundida total. Bueno, ya cuando tú pasas esa y ya captaste la división y todo el tema, te aparecen en nuestro distrito 39 candidatos constituyentes. ¿Y dónde están? De nuevo, no sabemos. Ya la franja, es que por eso les digo que es importante esto de cambiar la manera de hacer política, porque la franja no puede ser que hoy en día los que tengan más minutos sea Chile Vamos, pues.
es una locura. No me acuerdo el número, la cantidad, pero son muchos minutos. Entonces cada candidato, candidata, candidato habla ahí, puede hablar de su biografía, de cómo nació, de lo que comió ayer, de lo que no sé qué, y oye, un tiempo terrible. Y falta información, pues, falta poder acceder a la información de todas las propuestas, de todos los candidatos y candidatas. Yo creo que siempre que ha sido como, ya, hay que hacerlo, pero ojalá salga mal, ojalá obviamente salga más de un tercio de Chile Vamos, obviamente, para que después cuando estemos conversando en la convención se frenen todas las cosas. Porque acuérdense que funciona con esto de los 2/3 después. Entonces, que es algo importante, no menor. Eso. Carlos Andrade tenía manito, no sé si quiere tomar su palabra. Sí, oye Damaris, gracias. Has respondido otras preguntas que se han adelantado también a lo que te quería preguntar originalmente, por eso bajé la mano después. Pero mira, lo que te quería preguntar es particularmente en el marco del proceso propiamente tal, y asumiendo que estáis en la mesa ahí, ¿cuáles son las temáticas irrenunciables en materia constitucional a tu juicio en términos de discapacidad? Ah, ya. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que ayer justamente estaba dándole vuelta a eso en la noche, como de qué tan intransigentes vamos a ser en la constituyente, porque ayer en un conversatorio que estuve, una de las virtudes que decía una compañera que también candidata, era esto de sentarse a conversar y de llegar a acuerdos. Yo también siento que es importante, y va a ir como en este camino, nuevamente muy de ajedrecista, de no ver que una jugada es mala y buena, sino que hay un montón de posibilidades de jugadas y tú tienes que buscar la mejor, ¿no? Pero también hay cuestiones que yo creo que son intransigentes porque lo hemos planteado la ciudadanía con las movilizaciones y que no podemos dar nuestro brazo a torcer. Yo en tema de discapacidad, de situaciones de discapacidad, he trabajado algunas cosas, sobre todo porque nosotros acá en Rengo tenemos la Asociación de Deportistas de Alto Rendimiento de Rengo, una asociación en donde la mayoría de los deportistas que estamos, bueno, yo no tengo ninguna situación de discapacidad ¿cómo se dice? Certificada, porque tengo algo por ahí, pero no lo he certificado nunca a nivel médico. Pero la mayoría son deportes paralímpicos, ¿me entendí? No sé si tú los conoces, Carlos, porque como que parece que tienes conexión con la zona. Ah, no, pues me dijiste que eras de Magallanes. De Magallanes. Ya, pero hay que tener un reconocimiento constitucional de los derechos de las personas en situación de discapacidad, o sea, y avanzar en eso. Así que, mira, yo la verdad que siento que hay cuestiones que no se pueden transar, el reconocimiento de todas las personas que hemos sido postergadas por muchos años. Primero, por ejemplo, las mujeres, las disidencias sexuales y las personas en situación de discapacidad, obviamente los migrantes. No porque seamos menos, bueno, nosotras no, nosotros somos más, pero no porque estos grupos sean menos en cantidad, no les podemos dar urgencia. Yo siento que eso no hay cabida. Y no quiero sonar intransigente, porque eso yo pensaba anoche, ¿habré sido muy intransigente? Decía yo, porque por ejemplo el agua, ¿no? El agua, un bien común natural, eso es lo que planteo yo, un derecho. Pero el otro lado está hablando de un bien transable, un bien económico, y eso no lo van a transar tampoco, porque hay muchos intereses ahí, pues. En estas cuestiones, por ejemplo, en personas en situación de discapacidad, temas de deporte, yo creo que no va a haber tanta discusión, porque ahí podemos estar de acuerdo, yo creo que rápido, ¿no? No creo que entremos en un gallito ahí. No, ¿tú quieres que sí, Carlos? Que alguien pueda decir que no reconozcamos los derechos a las personas en situación de discapacidad, no enfoquemos una educación, por ejemplo, para esas personas, incorporando. Que en materia de discapacidad, como tiende a ocurrir también con infancia, son temas que políticamente reditúan muy bien para la foto. Digamos, es como ratificamos la Convención sobre los Derechos con Discapacidad, porque efectivamente hay que hacerlo en la foto para Naciones Unidas, y lo mismo con infancia. Claro. Pero en infancia llevamos ¿cuántos años tramitando una ley de garantía de derechos, por ejemplo? Sí.
versus una ley de responsabilidad penal adolescente que salió así, rapidísimo, Sí, porque po, judicializar la infancia reditúa a cierta clase política. En obvio. general, la que más tiene poder, digamos, en términos hegemónicos. Entonces, desde ahí es que, claro, planteo la pregunta, porque también en algún momento discutimos las cuotas con respecto a la participación de personas en situación de discapacidad como irrenunciable, y tampoco avanzamos mucho en eso. Entonces, por eso, preguntarte así como, ¿qué es lo no transable finalmente? Claro, ¿Qué es lo que pero ahora efectivamente sí aquí se no nos llegó a movemos? ese acuerdo, pues Carlos, o sea, Sí, bueno, sí, pero de los partidos más que nada, pues, los sí, pues, partidos tienen que, exacto, de hecho ahí, ¿se acuerdan que Partido Humanista se cayó porque no respetó eso precisamente, exactamente, la cuota de exactamente, personas en situación de discapacidad? Yo creo exacto. que ahí, efectivamente, para lo que dices tú, para la foto, no creo que haya mayor conflicto. En temas de, mm, de infancia sí, porque hay muchos intereses. Bueno, igual, capaz en discapacidad también. Ahí tenemos hartas empresas de caridad para discapacidad, ¿o no? Exactamente, Sí, pues. pero sin embargo seguimos teniendo construcciones y edificaciones sin aplicar el principio de accesibilidad universal y Claro. y un montón de otras cosas. Acá Por en eso te preguntaba. Rengo se ha avanzado también porque precisamente el alcalde ahora tuvo un accidente hace algunos años, hace como 2 años, y está en silla de ruedas. Y de repente todas las calles empezaron a aparecer con acceso, ¿te fijas? Entonces, qué importante, y bueno, esto yo creo que aplica mucho también a que nosotros las mujeres participemos de mayores espacios, porque cuando no hay alguien que lo vive en primera persona, en la toma de decisiones, en estos espacios de toma de decisiones, no existe el problema. Exacto. Entonces, lo mismo yo creo, por ejemplo, en temáticas de pueblo originario, mujer, disidencia, tienen que ser las protagonistas, los protagonistas, los que se sienten a conversar de estas temáticas. Más allá de que uno obviamente o una los va a ir a apoyar y a defender o a acompañar en el proceso, pero tienen que nacer desde ellos y ellas mismos. Gracias. Ay, ahí la misma universidad me dicen que no cumple. Sí, exactamente. Damaris, nos quedan todavía varias preguntas, algunas manitos y estamos un poco contra el tiempo, así que te voy a leer la pregunta de Bárbara. Dice, Dale. ¿consideras que el proceso constituyente mediante convencionales constituyentes asegura una real participación de las demandas de la población, teniendo en cuenta que una de las demandas de la población durante la revuelta de octubre era asamblea constituyente? Sí, no, de acuerdo, no me entendieron nada, estoy igual que mi hijo. Mi hijo tiene 2 años y medio y ahora anda con que sí, pero no, no, pero sí. Y lo que yo digo es que obviamente no da pie la convención sola. Y por algo yo, y bueno, yo creo que muchas de ustedes pusimos a hacer en la papeleta, porque lo que queríamos era asamblea constituyente. De todas maneras, creo que lo podemos hacer, que una vez que seamos electos, y esto yo creo que tiene que ser un compromiso, yo estoy firmando hartos compromisos estos días, aprovechando que estamos en cuarentena, me sentaba ahí con la CUT, con Noma FP, con Vegetarianos Hoy. Hay que hacer un compromiso de que una vez estemos en la convención constituyente, avancemos con asambleas territoriales y que efectivamente hay una participación ciudadana vinculante en las tomas de decisiones y en cada temática que abordemos en la convención constitucional. Obviamente, como está el proceso en sí, no da garantía, porque al final después cada persona, cada constituyente de nuevo puede hacer lo que quiera, y eso, la idea es que lo resguardemos con estas asambleas territoriales. Esa es mi propuesta. Del mismo modo que hoy día funciona, por ejemplo, el Parlamento, no sé si ustedes saben, con esto de las semanas distritales, donde tienen que ir a sus territorios, nosotros lo podríamos hacer con las asambleas. Aunque probablemente todo va a ser virtual, no sabemos, y quizás va a ser más fácil. Eso pues. Gracias, Damaris. Benjamín tenía la manito arriba hace harto rato. Hola. Ahí tal vez casi. ¿Me escucho bien? Súper. Sí. Ya, genial. Tengo una pregunta sobre las miradas a la política y también en respecto a la participación que se habló anteriormente. Y es, ¿cómo veías tú no solo la participación, sino que también la información sobre la política antes de lo acontecido el 18 de octubre? Teniendo en cuenta que lo acontecido sirvió para aumentar la divulgación de conocimientos sobre política, por lo que contaste sobre tu territorio. Gracias. Mira, a mí me pasan 2 cosas con eso. Creo que
que efectivamente ahora quizás hay más sed de buscar, de informarse, y también ayuda el mismo internet, que todo está a la mano, que la información es mucho más rápida. Yo creo que el mismo despertar, la revuelta y todo, hacía, no sé, pues yo me acuerdo que compartía como 20 noticias al día, no sé si a ustedes les pasaba, pero era como, hoy pasó esto, y él compartía, y después mismos amigas mías me decían, no, ¿sabes que te voy a bloquear porque compartís demasiada información y ya todo lo que está pasando es demasiado intenso, entonces basta? A mí lo que me pasa es que también yo no me gusta como academizar demasiado la política, ¿ya? Porque lo que vemos es que es perpetuar igual una élite. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Yo voy a la feria, me tomo una señora. Hola, señora, ¿sabe qué? Mire, yo voy candidata a la constituyente. No sé. No, mijita, yo no sé nada de política. Eso se escucha mucho en nuestros territorios, sobre todo en sectores rurales. Yo no sé nada de política, me dicen. Pero ¿cómo no sabe de política? Le digo yo. Mi misma abuela me lo dice, oye. Una señora mayor que terminó su enseñanza básica en un programa Aprendo Contigo, se llamaba, de gobierno, creo, hace años, donde mi mamá, que es profesora, le hacía clase a un grupo de adultos mayores de Rosario, porque no tuvieron la oportunidad de terminar la enseñanza básica. Entonces esa gente dice, oye, no, yo no sé nada de política. Entonces yo le digo, pero a ver, ¿qué sistema de salud quiere usted? Ay, que me atiendan pronto, que las pastillas no me las suban en la farmacia popular, porque en la farmacia popular hoy día las pastillas que me costaban 15 lucas me están costando 20.000 pesos, y en la Cruz Verde me están costando 18.000 pesos. Entonces no se entiende, ¿ya? Y yo le decía a la señora, eso mismo es política. Eso que usted me está hablando, cómo usted vive el día a día, lo que usted está pensando, lo que me decía la señora respecto a los cuidados que el Estado se tiene que hacer parte, también es política. Entonces yo creo que igual tenemos que avanzar como en educar, obviamente. Ahí va a ser clave también incorporar la educación cívica y física también, pero la cívica, en los programas de educación. Pero también reconocer que la política está en todas partes, no tan ajena, que es algo que nos han hecho creer por muchos años, que solamente algunos y algunas estaban preparados para la política. Yo creo que hay que atreverse, acercarse y obviamente trabajar en uno mismo y una misma para incorporar más información, para contrastar otro tipo de realidades, y tener más capacidad o más herramienta para abordar la política, pero también darle ese sentido muy concreto de que, oye, la política está en muchos aspectos, en todos los aspectos, yo creo, de la sociedad, y tenemos que acercar a esas personas que se creen que no saben nada de política, porque sí saben, porque yo creo que desde su misma experiencia nutren la política, y no tiene que ser al revés. Eso. Muchas gracias. Javiera López también tiene una pregunta muy interesante a propósito del error de las pastillas Anulet CD, que incluso Una fue locura más esas pastillas. Sí, ya que está, perdón, ya que, bueno, se produce este error de las pastillas Anulet CD que afectaron también a gran parte de la población de mujeres, ¿qué soluciones o respuestas debería dar la salud pública y qué cambios se podría hacer en la nueva constitución para que esto no ocurriera? Es súper heavy ese caso, porque ahí yo creo que hay esta responsabilidad, bueno, se podría buscar responsabilidad incluso penal, pero lo primero es darle la opción a esas mujeres de abortar, pues, es lo más básico, lo más elemental. Y luego indemnizaciones, hay muchas maneras yo creo que se puede proceder. No le siguió de cerca el caso, lo estuve viendo, de hecho el otro día vi que apareció un proyecto de ley, que entró un proyecto de ley para que las mujeres pudiesen abortar y todo el tema, pero eso yo creo que es lo primero, porque obviamente ahora, no sé, pues que tenemos las 3 causales, ¿qué van a decir? Oye, no es violación, oye, pero no es una enfermedad inviable, no es... Probablemente van a poner muchos topes, entonces el reconocimiento del derecho a abortar es lo primero, y luego estas cosas no pueden seguir pasando, pues.
Yo entiendo igual que hay personas que se equivocan, porque no, nada es perfecto, pero sí que reparen ese error. Reparar el error es que hay indemnización y que obviamente volvamos al estado en donde no ocurrió ese error. Po. Esa es la justicia que debería existir, po. Que volvamos al estado en donde, antes de que ocurriera ese error, entre comillas. Pero yo estaría de acuerdo en que cada mujer decidiera en el fondo. Es lo mínimo. Sí, lamentablemente estos casos siguen pasando. Y bueno, nuestros derechos también están ahí a la deriva. Perdón, que estaba leyendo el chat. Y me tranquila, yo voy a ir leyéndote las preguntas. Natalia también tiene otra respecto a la tercera edad. ¿Cuáles son tus propuestas como constituyentes para proteger y garantizar los derechos a la seguridad social y a la salud de este grupo? Y siguiendo en esta línea, ¿qué harías en relación al sistema de pensiones actual? Ya, aquí entramos, chiquillos. No, más FP, pásenme todos sus contenidos. Sí, bueno, lo que yo les decía, pues esto lo hemos estado conversando con organizaciones. Evidentemente el sistema de AFP que existe en nuestro país, pucha, demostró que no funciona, que lo segundo, o ni eso, lo quinto que le interesa es la dignidad de las personas, porque además las pensiones están como en el límite de la pobreza. ¿Se han fijado? Que hoy pasamos del sueldo mínimo a ganar el límite de la pobreza. Eso se tiene que acabar. O sea, que las pensiones vayan de la mano con la renta, más que la renta básica, con, ay, lo acabo de decir, se me fue, con el sueldo mínimo. Eso voy. Ya no pueden ser menores a eso. Esas son mis propuestas y obviamente avanzar a una AFP estatal. No, yo creo que en este sentido es importante que reconozcamos la labor del Estado en temas de pensiones, porque es la única garantía, pues, que podamos ser todos más o menos iguales en esto y que no haya tanta diferencia, tanta desigualdad hoy en día en tema de pensiones. Y eso, pues, chiquillos. Y tengo mucho calor. Gracias. Yo me estoy deshidratando aquí. Muchas gracias, Damari. Sabemos que te tienes que ir porque tienes ahora a las 6 otra actividad, pero te agradecemos mucho. Creo que o sea, da para harto. Los chiquillos están súper inquietos en general, pero de verdad te agradecemos el tiempo. Creo que fue como súper bueno, los chiquillos muy participativos en general, y nada, o sea, agradecerte también tomar este espacio para personas. Sabemos que hay personas dentro y fuera del distrito, pero yo creo que siempre también está bueno, como decías tú, como reapropiarse de estos espacios del quehacer político y pensar que la política no es algo que es lejano, y si queremos justamente habitar nuestros espacios democráticos tenemos que tener estos diálogos, y estos diálogos lo tenemos que llevar a cabo nosotros como ciudadanía en el día a día, pensar justamente en el país que queremos y ir avanzando hacia eso, y desde las ciencias sociales. O sea, aquí hay personas desde la administración pública, la ciencia política, futuras trabajadoras sociales que van a constituir quizás personas que van a trabajar en el Estado y que van a trabajar con personas. Entonces, es muy importante que se piensen en estas temáticas, porque, y sobre todo las personas que van a trabajar con población muy vulnerada en sus derechos. Entonces, yo creo que es de suma relevancia que se planteen también su rol político y insisto en esa reapropiación de espacio. Así que te agradecemos mucho tu participación en esta instancia, y bueno, te dejamos partir. Bueno, Priscila está muy contenta también de haber estado acá, y eso, así que te lo agradezco a nombre también de Carlos, de Priscila, y también de todos mis estudiantes y de las personas que se tomaron este tiempo de estar conectadas, sabiendo que también estamos en un proceso de hiperconexión, pero sabemos que para nosotros será importante poder tener este diálogo contigo. Así que muy muchísimas gracias. Gracias, Fabiola, por la invitación. Bueno, la Yaque, ella es una acérrima ajedrecista también, po. Yo la he visto en talleres, sí, la Yaque ya la ha hecho talleres de ajedrez.
Sí, ahí nos conocimos con la Damaris. Ahí que nos Damaris- conocimos. Sí, pues una de las funciones que tiene también la Damaris es esta cosa de la difusión del ajedrez, pues. Entonces yo la conocí en esos talleres que hacían en el Museo de la Educación. Antes que empezara todo este tema de la pandemia, nos conocimos ahí, después en el Museo de Eduardo Frei también, que fui a unos talleres cortivos. Y Sí, pues ahora voy a hacer otro. De nuevo. Sí. Voy a hacer uno y en 2 días se acabaron los cupos. Dimos 200 cupos, creo, no sé. Ah, no, 120. Se acabaron en 2 días. Claro, es que yo creo desde el 2012, que yo, bueno, ahí fue como mi mejor olimpiada a nivel como personal, deportiva. Volví a Chile y dije, ya, se acabó. Ahora todo mi acto va a ser político. Todo lo que haga, porque hay demasiada desigualdad. ¿Y saben cómo lo vi? Que me tocó jugar contra unas chicas de Yemen. Y estaban todas tapadas las chiquillas, todas tapadas. Se le veían solo los ojos, guantes, qué sé yo. Y jugamos una partida muy buena, o sea, una partida en que ambas jugamos bien, qué sé yo, de repente yo di un mate, jaque mate. Y la chica me dice, y nos pusimos a analizar la partida ahí en inglés, obviamente, y me dice, yo estoy feliz porque es la primera vez que las mujeres podemos salir a jugar algún deporte en nuestro país. Entonces, volví con eso y yo decía, ¡ay, que estamos bien en Chile! ¡Ay, que estamos bien en Chile! Ya volví y no, pues no estamos tan bien en Chile, po. Obviamente como que es más fácil ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, dicen, pero no estamos bien en Chile, po. Después me fui varios años a entrenar afuera y me daba cuenta de que las desigualdades son tremendas. Entonces dije, no, cada acto tiene que ser político y yo ocupo mucho igual mis talleres como para inculcar esto, porque no hay diferencias de género, porque en el ajedrez nosotros tenemos un espacio muy masculino. De cada 100 personas que juegan ajedrez, 7 son mujeres a nivel mundial. En Chile es peor la cifra. Y es un espacio que históricamente han sido masculinizado y muy patriarcal. Entonces, yo me he involucrado desde esa perspectiva. Ahí conocí a la Yaque. Y yo creo que ella de alguna manera igual se dio cuenta, porque siempre estoy tirando el rollo, como diciendo algunas cosas. Sí. Bueno, así que muchas gracias. Y bueno, también eso, cultura y patrimonio cultural es uno de mis ejes de campaña. Yo las invito, chiquillas, a que entren a Damaris Constituyente, porque yo tengo un apartado importante, no sé si estará puesto ahí en realidad, pero revisen, de patrimonio y cultura, que es algo que yo creo que es fundamental y lo ligo con el tema medioambiental, con la migración y con todas las temáticas que hemos hablado. Ya pues chiquillos, me tengo que ir, me están esperando. Muchas gracias, Damaris, te pasaste. Gracias. Muchas gracias. Un besito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Damaris. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao.